Quienes la conocen bien saben que Latinoamérica es una de las regiones con más cosas en común y al mismo tiempo más variadas de todo el planeta. Y a la hora de abordar la crisis del coronavirus, no podía sino reflejarse esa realidad. La pandemia puso de inmediato a casi todos los países a comunicarse con los vecinos para intercambiar información de salud, evaluar la situación fronteriza, comercial y de transporte, coordinar posibles acciones conjuntas, etc. Todo para mitigar sus efectos, pero aparentemente algunos gobiernos tienen otras prioridades. Las llamadas iniciales del gobierno de Venezuela al de Colombia a todos los niveles fueron continuas e infructuosas ante el empeño del lado colombiano en que el único interlocutor válido con el que mantendrían comunicación sobre la infección global es Juan Guaidó o sus designados. Algo tan efectivo médicamente como disfrazar a un maniquí de cirujano y tumbarte en una camilla a su lado convencido de que tarde o temprano podrá efectuar la operación de apendicitis que necesitas. Por la radio se vivió un momento entre incómodo y cómico cuando un senador colombiano defendió la estrategia de contactar a Juan Guaidó para atender la emergencia ante el estupor del periodista que pasó de entrevistarlo a intentar hacerlo entrar en razón. Lucas, yo lo que digo es que hay que hacer un primer llamado a Guaidó, que es la persona que hemos reconocido. Pero senador, de verdad, senador, yo no me cierro la posibilidad. Es que esto Lucas, tiene que ser muy serio. ¿Cómo puede decir usted que hay que llamar a Juan Guaidó aquí? ¿Lo va a mandar con un termómetro a la frontera? De verdad, estamos en una cuestión de vida o muerte. Escúcheme lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es llamar a Guaidó porque es la persona que hemos reconocido. Él nos dirá, oiga, yo no puedo hacer nada. No, se lo podemos decir nosotros. El señor Guaidó no puede hacer nada. Y le hacen un daño, que no vayan a hacer el ridículo desde la Cancillería de llamar a Juan Guaidó. Coordinar o no coordinar entre ambos gobiernos no es un asunto menor en este caso. Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera. El paso de decenas de miles de personas por vías regulares o los llamados caminos verdes es continuo por trabajo, estudios o salud. Epidemiológicamente, es imposible que una pandemia como el coronavirus se haga presente en uno de los dos países sin afectar al otro. Por fortuna, tras muchos intentos y a regañadientes, los entes responsables de salud en Colombia aceptaron coordinar con sus pares venezolanos, aunque fuera a través de terceros, eso sí. Desde Bogotá este asunto se maneja medio a escondidas, como si fuera algo vergonzoso o inconfesable. El empeño por materializar una fantasía diplomática todavía está por encima de contener una pandemia real. Aunque la frontera con Brasil es menos crítica por la poca población y trasiego, Bolsonaro siguió una lógica similar a la de Iván Duque, no contactó con nadie en Caracas y su única medida fue cerrar la frontera aduciendo que el gobierno venezolano sería incapaz de contener la pandemia. Anuncio que, por cierto, hizo en los días en que uno tras otro varios de sus ministros y funcionarios cercanos eran aislados o internados tras contraer el virus. Tan sincronizado. Desde el inicio, Bolsonaro minimizó el impacto de la pandemia y la atribuyó a una histeria colectiva. Nada sorprendente teniendo en cuenta que uno de los mentores ideológicos del político brasilero fue todavía más lejos y afirmó que el coronavirus ni siquiera existe. O número de mortes, né, dessa suposta epidemia não aumentou em nenhum único caso o número habitual de mortes por gripe no mundo. Nenhum único caso, gente. Então, isso é a mesma coisa que dizer, olha, essa endemia, ela simplesmente não existe. Cuando las cifras de los afectados comenzaron a subir, entonces sí decidió tomar medidas drásticas. Claro, drásticas a su manera. Por ejemplo, permitir a las empresas dejar sin salario a los trabajadores durante 4 meses. Aunque ante el escándalo terminó revirtiendo el decreto menos de 24 horas después de firmarlo. Otro mandatario que hasta el momento ha minimizado el impacto del coronavirus ha sido Andrés Manuel López Obrador. México es de los países más poblados de la región el que ha tomado medidas menos drásticas. El presidente llegó a desafiar burlonamente al virus en público en varias ocasiones, más en línea con su vecino del norte que con los del sur. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada, o sea, y así, el escudo protector
El escudo protector es la honestidad. No apanicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir. Mientras tanto, en Bolivia, Yanine Áñez decretó la cuarentena y suspendió las elecciones presidenciales del 3 de mayo, en las que a todo esto apenas iba tercera en preferencia de voto, entre otras medidas, algunas de ellas bastante pintorescas. Mañana domingo inicia la cuarentena total. Por ello les pido podamos realizar un ayuno en oración, arrepentimiento y fe, para que sea nuestra mejor arma de lucha contra esta enfermedad. En Chile también se reconfiguró el panorama político debido al coronavirus. Si Sebastián Piñera se asoma a la ventana y por un momento olvida el decreto de emergencia que firmó, podría llegar a pensar aliviado que las protestas que agitaron las calles chilenas durante meses desaparecieron para no regresar. El referendo para una nueva constitución también tuvo que ser aplazado. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Cuba también captó la atención en redes sociales y en menor medida, por supuesto, en los grandes medios, pero no por sus medidas a lo interno. Fue la llegada de sus médicos a Italia a solicitud de las autoridades locales, desbordadas por completo, la que levantó una ola de comentarios por su carga simbólica. Un integrante de la todopoderosa Unión Europea siendo socorrido por un país bloqueado y enfrentado a grandes limitaciones materiales. El Salvador, como Venezuela, fue de los primeros países en tomar medidas restrictivas. Bukele, también de forma similar a Maduro, aprobó un paquete de disposiciones legales para compensar el impacto económico, como la suspensión del alquiler, pago de créditos, tarifas de luz, etc., mientras exigía al empresariado que arrimara el hombro ante la situación. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas. Cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Salvo excepciones, los precarios sistemas de salud con los que cuenta la región, muchos prácticamente borrados por compañías aseguradoras y clínicas privadas que apenas cubren las demandas sanitarias de la población, no se pueden permitir un escenario ni remotamente parecido al de España o Italia. Países que en promedio cuentan con una mejor realidad médico-hospitalaria y aún así no han podido hacer frente a la pandemia. La duda que queda abierta en toda la región es cómo van a enfrentar la cuarentena segmentos de la población latinoamericana que se dedican a la economía informal, que en algunos países supera holgadamente el 50% de la fuerza laboral. Sus ingresos dependen exclusivamente de lo que venden en las calles, actividad que ahora obviamente no pueden realizar cortando de raíz sus ya de por sí escasos recursos. Muchos de ellos viven en precarias viviendas improvisadas donde no pagan alquiler, ni luz, ni servicios básicos, por lo que ese tipo de exenciones de pago que alivian a cientos de miles de personas en los países que las adoptaron, a ellos no los beneficia. Si la crisis se alarga, su situación puede degenerar de complicada a desesperada rápidamente. Unos de más, otros de menos, impacientes aquellos, tranquilos los otros, algunos coordinados, otros cada quien por su lado. Lo cierto es que con la incertidumbre como único factor común, es difícil anticipar cómo impactará la pandemia a cada país de la región una vez haya pasado lo peor. Y aunque sin duda el coronavirus cambiará muchas cosas, en lo fundamental, en lo bueno y en lo malo, en lo mágico y en lo dramático, lo más seguro es que Latinoamérica siga siendo la misma. Está bien, me salté el confinamiento, pero solo para grabar. Y además aquí todavía no está prohibido salir a las calles, así que no infringí ninguna ley. Igual ustedes no sean como yo, quédense en casa, suscríbanse ahí les va, activen la campanita y cuídense mucho.